Estamos con Juan Lanz, periodista uruguayo que se ha hecho conocido estos últimos días en redes sociales debido a este viaje que está teniendo por Valparaíso, mostrando algunas cosas de Santiago Wanderers. Juan, primero preguntarte un poco de ti. Bueno, trabajas como periodista, veníamos conversando un poco en el auto, pero contarle un poco a la gente cómo llegas también a Chile y a empezar a linkear esto con el fútbol. Bien, bueno, primero que nada, muchas gracias acá por invitarme. Eh, bueno, yo a Chile estoy realizando trabajo periodístico en Uruguay, periodismo deportivo, y finalizo la carrera de periodismo y quiero salir a viajar, a recorrer un poco este continente tan lindo y ya de paso charlo con el fútbol, con el periodismo deportivo. Y fui primero para Argentina, después agarré rumbo a Chile hasta que fui realizando unos trabajos para, bueno, ir viajando y mantenerme. Y llegué a esta hermosa ciudad, a Valparaíso, y empecé a ver cómo llegué a ver a Santiago Wander. Llegué acá a Valparaíso y empecé a ver a camiseta de Santiago Wander por todos lados. Yo conocía el club, pero no conocía tanto en profundidad el club. Y digo, jugará Santiago Wander hoy. Bueno, le pregunto a uno, me dice, no, no, no jugamos hoy. No sabía ni cuándo jugaba. Y ahí digo, tipo, este equipo está reidentificado con la ciudad, tiene hinchas fieles. Y ahí empecé a averiguar, vi que jugaba. Y ahí fue que pasó todo. Que comenté en una publicación, me regalé una entrada a Monreal. Y empecé a hablar con hinchas, me llevaron al estadio. Y bueno, ahí descubrí el mundo Wander, los Panzers, a todo lo que envuelve a Wanderers. Y bueno, me encantó y seguí averiguando ahí. Lo decías, te tocó llegar a una ciudad que está muy identificada con el club. Y claro, es lo que pasa un poco que bueno, se ven muchas camisetas, uno va caminando por los cerros y ve banderas de Wander, murales. Hoy día estamos apostados fuera del estadio Elías Figueroa Blandes para esta entrevista. Eh, y ese día también te fuiste a Quillota Sí, y lo que destacaste fue un poco la infraestructura de los estadios. Quedaste sorprendido con el estadio Lucio Fariña Fernández. Bueno, ahora estamos acá también. No hemos podido entrar por el tema que están remodelando para el Mundial, pero coméntanos un poco, estuviste también en el sur, ¿cómo fue? eh, ¿Cómo viste también la estructura o la infraestructura de los estadios acá en Chile en comparación a lo que puede ser Uruguay o Argentina? mirá, en Uruguay solo 7 estadios superan las 20.000 personas. Y te digo que hay una diferencia muy grande entre los 3 primeros estadios, que son el Centenario, tiene 70.000, 80.000 personas, y el Campeón del Siglo de Peñarol y el Gran Parque Central de Nacional, que tienen cerca de 40.000. Después los escenarios empiezan a ser un poco más decadentes o más no tan nuevos, no tan modernos. Y eso, todo eso en la primera división. Ahora, en la segunda división vos tenés estadios con tribunas bastante precarias, vastos, descuidados, no tenés mucha hinchada también de fondo. Entonces lo que empecé a ver acá en Chile es que la segunda división, bueno, después cuento lo de los pueblos chicos y esto en la infraestructura, pero cuando fui aquí yo te empecé a ver que la segunda división tiene un nivel hasta muy superior a Uruguay. Sobre todo hace poco, fue por el Mundial Sub-17, creo, me contaron algo por el estilo, pero tiene estadios muy nuevos, para prensa, para hinchas, con canchas espectaculares, tiene otro nivel en lo económico, y en Uruguay no se conocía eso, no se conoce eso. Eh, por lo que me sorprendió en gran manera, y cuando vi acá a Elías Figueroa, también, o sea, parece un museo. Vos esto no lo tenés en ningún estadio en Uruguay, ni en los de primera división, hay este escenario. Y ahí, bueno, me sorprendí bastante y, y sí, y vi que, bueno, la segunda división de Chile, la verdad, es en muchos casos mejor que la primera división uruguaya, más allá del nivel. El nivel deportivo es otra cosa, pero también lo vi en el sur cuando fui a pueblitos de 7.000 personas entre lagos, menos de 7.000 creo. Tenían una cancha sintética, césped hermoso, obviamente, tribuna, capaz que era para 1.000 personas, menos, pero eso en Uruguay vos no lo ves. Bueno, chico, hay una canchita de barrio, viste, tribunas que capaz que son es tierra nomás, te sentás ahí y hay otra infraestructura que acá está muy superior, es otro nivel, Chile. Y bueno, hablabas un poco de lo que era un poco la categoría de este fútbol de la primera vez. Nosotros al menos en primera vez Chile obviamente cubrimos todo el torneo de ascenso
Y para nosotros, al menos a veces, es un poco más competitiva la B que el torneo primera. Y tú lo comparabas con el torneo uruguayo. ¿Cuáles son las principales diferencias o similitudes también que puedes encontrar tanto en el torneo de ascenso chileno como en el torneo de primera uruguayo, quizás? Mirá, esto lo hablaba también con Felipe y con los jugadores, algunos jugadores de Wander extranjeros, que primero que nada, acá se le puede pagar mucho mejores sueldos, hasta en la segunda y en la tercera, que en la primera Uruguay. Entonces algunos jugadores uruguayos deciden quedarse acá en vez de volver a un equipo que está en Copa, quizás Sudamericana, ponele. Ya ahí tenés mejor nivel por extranjeros que prefieren quedarse en lo económico. Después me comentaban que el juego acá, eh, adentro de la cancha, o sea, Felipe, es de menos fricción y se usa más tocar la pelota. Ya en Uruguay los aeros te piden bombazo largo al extremo y bueno, la mayoría de los equipos. Y a ver qué sale. En cambio acá comenta que le hace jugar mucho más con el pie, las canchas de sintético obviamente ayudan a eso. Y eso le da otro nivel también al fútbol. Y creo que es eso, una suma de la infraestructura, lo económico y los extranjeros que le aportan como la impronta y el nivel acá, que le da otra competitividad a la B de Chile. Y me comentaban que les gusta más a los jugadores el fútbol de acá que el de Uruguay, visible a nivel de espectador, ¿viste? Claro. Eh, entonces ya ahí ves que es otra realidad. Y respecto bueno, lo decías, conversabas tanto con Sergio Felipe, con Joaquín Pereiro, también cómo se dio la llegada también con estos uruguayos que están hoy día en Santiago Wanderers. Vimos también que estuviste ayer en el complejo deportivo de Mantagua, comentando un poco esa experiencia. ¿Quién se daba los mates? ¿Si era un argentino o un uruguayo el que se daba los mates? Está siempre esa disputa de que el Sí, mate es sí, sí. argentino o uruguayo. Mirá, yo primero que nada fui ahí, iba a cebar los mates con Felipe y me olvidé la bombilla. Esta bombilla. Así que ya ahí entré mal. Pero después, ahí lo cebaba Luna. Mm. A mí me lo cebaba Luna con el mate que tiene un matezón así. Y Joaquín se cebaba su propio mate. Y Duma creo que tomaba el de Joaquín. Así que era una mezcla media rara. Y Sergio estaba con un cafecito. Em, Después la experiencia, era solo la experiencia, no la Sí, sí. facultad. Nada, la experiencia estuvo hermosa, o sea, vi de lleno y de profundidad cómo es la vida de un jugador acá en Santiago Wander, cómo son las instalaciones. Y yo te diría que tiene instalación de primera división de Chile y obviamente Uruguay sería de las más lindas. Tenemos buena instalación igual, pero sería de las más lindas de primera división. Y, y la verdad que me sorprendió no tanto, porque ya vengo viendo todo, vengo viendo el estadio, vengo viendo a los hinchas, y es como que puede tener la magnitud. Y creo que es perfectamente de primera división todo el club, todo lo que lo compone. Y viendo también lo que es la infraestructura del complejo deportivo Mantagua, el estadio Elías Figueroa Brander y también la hinchada, si tuvieras que decir, bueno, Wander sería este equipo en Uruguay, ¿qué equipo sería o a qué equipo se asemeja? Mira, yo lo estuve pensando cuando me dijiste, y creo que obviamente Nacional y Peñarol quizás serían Colo Colo y la U, que son como los dos más grandes así del país. Y después yo lo asociaría a Danubio. Porque allá tenemos también Wanderers, que es un equipo, quizás compartiría el nombre, pero no creo que se asemeje. ¿Por qué? Bueno, porque Danubio está en un barrio, Maroñas, ya un poco a las afueras del centro de Montevideo, y la gente se asocia mucho al club. O sea, es Maroñas, es de Danubio, la franja, como le dicen, y la gente apoya mucho ahí, ¿viste? Los ves que obviamente quizás pueden tener afinidad con un grande, porque allá es muy monopolio de Nacional y Peñarol, pero se identifica con Danubio. Entonces, creo que el barrio representa mucho el club y también tienen 4 campeonatos uruguayos, o sea, similar a Wander, te diría, por ese lado. Y la banda acompaña mucho, tiene una barra pesada, eh, y es más, es un club de barrio. Por eso lo asocio bastante a Danubio. A veces. Claro. Y respecto quizás, bueno, volviendo quizás al tema futbolístico, tú lo decías, que la B siempre, o sea, que en este caso la B era un poco más atractiva que el fútbol primero uruguayo,
pero para uno el pasto del vecino siempre es un poco más verde. Y Sí. uno siempre se admira mucho del fútbol uruguayo, que quizás siendo una población no tan grande, siempre saca jugadores interesantes, lo mismo que pasa en la selección. ¿A qué asocia este fenómeno y cuál sería quizás la diferencia con Chile? En Chile tenemos quizás 20 millones de personas, pero no sacamos esa cantidad y esa calidad de futbolistas que sacan ustedes con 3 millones. Claro. Mirá, yo creo que como todo es multicausal, no hay como una causa principal así, pero sí la mayor diferencia que vi acá es el fútbol infantil, el baby fútbol, decimos ya, baby fútbol. Allá todos los niños pueden jugar en un equipo. Hay posibilidades, porque hay mucha cantidad de equipos, hay una liga muy grande, muy extensa, y se le da fundamental importancia. Entonces eso, primero que nada, el fútbol infantil se da oportunidad a todos los niños. Hay una red de observación muy grande, o sea, es muy difícil que se pierdan jugadores, porque en todas las ligas hay uno que ve a un gurí que anda bien y dice, pa, mira, este pibe vamos llevando un cuadro acá, y ese cuadro de barrio lo ve otro y llegan de alguna manera a una liga más profesional. Lo otro es que el fútbol allá es religión. O sea, vos si sos lindo y querés tener amigos y llevarte bien con la gente, tenés que jugar al fútbol. Y el que juega mejor al fútbol, como más bien recibido, y obviamente tiene de nuestro padre, nuestra madre, nuestro abuelo, la pasión desde la cuna. Eh, y otra cosa que hablaba con Sergio también, bueno, estamos también ahí, yo le pregunté eso, ¿cómo ves a vos, a los juveniles acá, a los que dicen, que hay buen nivel, pero no se respeta la selección, ¿viste? Parece no respetarse. Y creo que es el hambre, él me decía el hambre de ganar, de pelear, de llegar a jugar fútbol, el amor, así, ¿viste? Por el deporte mismo. Y me comentó una ley que tiene que es obligatoria, que fue un sub-20 o algo así. Sí, un sub-21. Claro, entonces allá no tenemos algo similar así. Entonces están todos con el hambre más de que decir, bueno, está, mirá, tiene que jugar. No, no, o sea, se lo gana, hay 23 jugadores peleándose llegar a primera y está ese hambre, ya sea por la cultura, por la familia y por lo que significa el fútbol, eh, que alimenta a los juveniles y hace que lleguen a una perfección que está todo el día pensando en fútbol, todo el día con la pelota, entonces te perfecciona un nivel que por eso vemos los jugadores que tenemos. Y en ese hambre quizás de los juveniles, de los jugadores más jóvenes, preguntarte también por el trabajo que ha hecho Marcelo Bielsa, al menos acá en Chile es muy querido, lo veníamos conversando también, mucho viudo de Bielsa acá en Chile, y que fue uno de los que estuvo en la génesis de la generación dorada, ¿sí? Sí, Donde también le dio mucha confianza a jugadores jóvenes, que es un poco también lo que ha hecho en la selección uruguaya. Citar jugadores quizás un poco más jóvenes, trabajar bien con la sub-23, con los chicos que salieron, eh, que llegaron arriba en el último mundial. ¿Cómo ves también el trabajo de Marcelo Bielsa? ¿Cómo se ve también en Uruguay? En un principio muy criticado por no nominar a Suárez y Cavani en sí, su momento. ¿Cómo sí. se ve también el trabajo del loco Bielsa por allá? Mira, primero que nada comentar que ahora citó a unos juveniles de la sub-20 que jugaron el sudamericano ahora, 4 a 5, y algún otro que venía en la sub-23. Y eso se lo critica también, pero él lo hace pensando ya, quizás no en este mundial, en el que viene. O Claro. sea, él ya tiene un proyecto a largo plazo que para mí es vital. Eso comentarlo, que hay técnicos que son muy del presente, ¿viste? Muy de bueno el resultado ahora. Él tiene ese proyecto que le da, quizás a Chile le dio eso de, bueno, después con los técnicos que siguieron, pudo sacar una buena generación. Después, en cuanto a Bielsa en Uruguay, a mí me encanta cómo es el método que tiene, pero obviamente un nuevo método en una selección que venía con el maestro, que venía de muchos años en el mismo proceso quizás, está después del torneo tiempito, genera ruptura y genera cambio, y más con personas como Bielsa. Y creo que referentes de otros grupos, del grupo anterior, como Suárez, obviamente va a generar un conflicto cuando hay un cambio muy grande. Y ahí, bueno, se dio esta disputa entre Suárez, Bielsa, pero sorprendentemente la gente bancó más a Bielsa. A mí me sorprendió mucho. Mm. Suárez, referente, ídolo histórico de Uruguay, fue menos bancado que Bielsa, y creo que es esa confianza que nos dio de vuelta Bielsa, decir, vos, mirá, podemos pelear la Argentina, ganarle allá, podemos ganar a Brasil acá, podemos jugar bien al fútbol, como marca la historia que nos fue cambiando a más patadas, ¿viste? Esta garra que fue poco fútbol y muchas patadas.
Creo que como está cambiando un poco eso, y eso nos da esperanza, y la esperanza es lo que mueve también al hincha. Por eso creo que depende de lo Y hablabas también de la garra charrúa que también lo veíamos dentro de tus redes sociales, es algo que se conversa con la gente de Wanderers y cae muy bien los jugadores uruguayos y los técnicos uruguayos en Santiago Wanderers, en un club que busca también eso, y que al hincha también le gusta ese de que entregan hasta el último minuto, de que no bajen los brazos, de que de última se van a perder, pero que sea luchando. Cae muy bien los jugadores uruguayos. ¿Cómo ves también esa garra charrúa? En qué momento se empieza a dar? ¿Es algo que se da por esta competencia de poder llegar al primer equipo? ¿Es algo que viene intrínseco? ¿Cómo lo ven también? Sí, Y pensando también quizás en los técnicos. Acá hay un técnico uruguayo muy recordado que es Alfredo Arias, que tuvo un buen paso acá en Santiago Wanderers. Después volvió a estar con la Universidad de Chile, donde quizá no le fue muy bien, pero acá en Wanderers es muy recordado también el profe Arias. Y bueno, el último técnico que también estuvo a punto de ascender fue Francisco Paladino, también uruguayo. Bueno, lo veníamos hablando también de Andrés Barbosa, que hoy día está jugando en Fénix. Y así podemos estar mucho rato nombrando uruguayos que han pasado por Santiago Wanderers. mirá, para mí la garra, otra vez, multicausal, pero lo principal, yo ponele allá, estaba en la segunda, jugaba en la segunda, en un equipo de la luz se llama. em, y sentía que el que tenía al lado mío era compañero, pero también quizás teníamos, bueno, esto fue en la museo, que tenía 15, 16 años, y el que estaba al lado mío capaz de tenía un hijo o había dejado el liceo para dedicarse al fútbol porque es como muy fuerte la pasión. Y quizás, viste, estaba en peores condiciones que yo, que quizás tenía comida, techo, y se iba a dejar la vida. Era mi compañero, éramos los dos cinco con él, pero me peleaba a muerte. Y me tira, está esa competencia, viste, que te tiran para abajo, está parecen rivales, pero al final del día, creo que eso te hace sacar como, si llegás, tenés que tener carácter, tenés que tener juego, se le dice allá, y te tenés que meter y tenés que sacar ese plus, porque hay una competencia tremenda, hasta con tu compañero de equipo, que parece está todo bien, tomás mate, todo, pero después son mi competencia más cercana. Y creo que eso también, esa cantidad enorme que hay de jugadores y de talento que hay allá, que es como un hervidero de talento y cantidad de jugadores, que te hace, va a destacar, tenés que dar todo. Y esa es la garra, que tenés que dar todo, si no, no llegás. Acá hay mucha cantidad de jugadores. Juan, bueno, aprovechando que estamos acá en el Estadio Elías Figueroa Brander, un jugador con pasos por Uruguay también. A mí me pasó o sea, me tocó estar en Porto Alegre y la gente de Inter de verdad amaba a Elías Figueroa. Yo le explicaba que soy hincha de Santiago Wander, el club que formó a Elías Figueroa, que el estadio donde hace local Santiago Wander se llama Elías Figueroa Brander, y ahí teníamos una conversación de fútbol. Y ellos me explicaban, y mucha gente mayor que me contaba que estuvo cuando fue el gol iluminado, etcétera, y muchos recuerdos del Inter de Porto Alegre. Pero quería llevarlo a Uruguay. ¿Cómo también ven a Elías Figueroa en Uruguay? ¿Sigue siendo un referente? ¿Sigue siendo tan bullado como ha sido quizás en otro equipo, como acá en Santiago Water y en Inter de Porto Alegre que te nombraba? Mirá, yo soy hincha de Nacional, por lo que aprecio más a los hinchas del tricolor, pero en Peñarol, con un desconocimiento que tengo por algún sector de los ídolos de ellos, eh, siento igual que es como reconocido y es muy importante en la historia, obviamente. Aparte que los chilenos en el fútbol uruguayo como que no hay muchos, ¿viste? No hay un abanico tremendo, pero sí es visto como un ídolo y una de las figuras de lo que fue Peñarol. Era campeón de América, campeón del mundo en esa época. Em, bueno, para ir cerrando, vamos a mover un poquito la cámara. Te tenemos un regalo de parte de Primera de Chile. Porque ya descubrimos que eres un hincha más de Santiago Wanderers, así que Mi para que hermano es vista, nacional igual, sí, y la de Wander, obviamente tengo un aprecio así tremendo. que para que la puedas lucir ahí en Uruguay o en el viaje ahora a Bolivia, hay un Muchísimas regalito gracias, vos. para llevar de recuerdo Qué lindo. a este viaje por Sudamérica Sí, sí, sí. viviendo fútbol, así que Tiene una camiseta hermosa. Eso hay sí, que esa es decirlo. la camiseta del año pasado que era como estilo guayabera, así que está perfecto para andar recorriendo ahí distintos lados. Ahora en La Paz, la van a ver en La Paz. La voy a llevar allá al partido de Uruguay-Bolivia. Pero Y ahí va a estar ahí. sube una foto y nos etiqueta ahí a primera de Obvio. Chile.cl y ya.
Y muchísimas gracias. Hermoso color, hermoso club, hermosa hinchada. Y obviamente tiene que tener una hermosa camiseta también. Y ya para ir cerrando, Juanco, ¿qué, aprovechando también los micrófonos de Primera de Chile, no sé si quieres dedicar algunas palabras a alguien en Uruguay, dedicarle quizá algunas palabras a la hinchada de Santiago Wander con lo que ha visto en estos días. Bueno, estaba en Uruguay, obviamente, a mi familia, a mi vieja, a mi viejo que me bancan allá, a mis amigos también ahí en Piseo, y a la hinchada nacional, obviamente. Eh, pero después acá en Wander, quiero decir que yo vine conociendo a Santiago Wander como un club quizás más de Chile, y la verdad me voy con una imagen muy de mucho cariño, de mucho aprecio, de un club muy grande identificado totalmente con la ciudad y que ahora cuando piense en Chile voy a pensar en Santiago Wander y en Valparaíso y en toda la experiencia que tuve. Y obviamente voy a volver acá y voy a ver un partido con los Panzer acá en la Barra Brava y va a ser una locura eso. Así que le quiero agradecer a todos. Es un club hermoso con hinchas y jugadores y la ciudad hermosa. Bueno, muchas gracias, lo voy a recordar siempre aquí. Pero se dice que en todos lados hay un chileno y donde hay un chileno hay un guanderino, así que si paseas con esa camiseta en alguna otra parte, probablemente te paren y te saluden o te digan algo de por Wander. Bien, cuando me paren le pido una foto y lo etiqueto. Listo, buenísimo. Pongo, mira, en todos lados un banderino. Te juro, lo Es hago. buenísimo. Muchas gracias, Juan. A ustedes.